la sucesión x1 que está definida como x1 igual a 1, x2 igual a 2 y xn para n mayor que 2 como el promedio de los elementos de los dos elementos antecesores. Entonces, una primera observación que podemos sacar es que esta sucesión no es monótona. O sea, fíjense que x3, por ejemplo, sería 1 más 2 por un medio, eso es 3 medios. Entonces x1 es 1, x2 es 2 y x3 es 3 medios. Se puede verificar que, por ejemplo, x4 cae por arriba de x3, que x5 cae por abajo de x4. Entonces, es una sucesión que está oscilando. Y también se puede verificar que la diferencia entre xn y xn más 1 la podemos expresar como 1 entre 2 a la n menos 1. Fíjense que el subíndice de este elemento es el que aparece como potencia de 2, restándole 1 de este lado. Entonces, bueno, tomando m mayor que n, se puede verificar, de hecho, agregando ceros mañosos y utilizando la misma definición, digamos, de la sucesión, que la diferencia entre xn y xm es menor o igual que la suma desde que casi igual con 0 hasta m menos n más 1 de esta diferencia. ¿Cómo podemos llegar a este hecho? Bueno, pues fíjense que xm lo podemos escribir como xm menos 1 más xm menos 2 y a su vez x, digamos, m menos 1 lo podemos escribir en términos de xm menos 2 menos xm menos 3. Entonces, digamos, es posible de alguna manera escribir esta diferencia en términos, digamos, de una suma, ¿no? Entonces, también sería muy interesante que ustedes intentaran verificar que en efecto esta desigualdad se satisface. Entonces, aquí ya utilizamos el hecho de que xn menos xn más 1 es 1 entre 2 a la n menos 1. Fíjense que aquí el subíndice es n más k. Entonces, este valor absoluto es igual a 1 entre 2 a la n más k menos 1, corriendo k desde 0 hasta m menos n más 1. Ok, entonces podemos factorizar, digamos, 1 entre 2 a la n menos 1 de esta suma y escribimos 1 entre 2 a la n menos 1 por la suma desde que casi igual con 0 hasta m menos n menos 1. Multiplico este menos por lo que está aquí adentro, de 1 entre 2 a la k. Entonces aquí aplicamos simplemente la igualdad, digamos, para la suma geométrica, obteniendo justo como corre hasta m menos n menos 1, entonces tenemos 1 entre 1 menos 1 entre 2 a la m menos n sobre 1 menos 1 medio, que es igual a 1 medio. Entonces este 2, digamos, lo subimos. Este 2 a la n menos 1 lo podemos ver como 2 a la n entre 2. Entonces toda esta expresión 1 entre 2 a la n menos 1 por 1 entre 1 medio la podemos ver como 4 entre 2 a la n. Y así obtenemos esta expresión de aquí. Entonces fíjense que cuando n y m tienden a infinito, bueno, se hacen tan grandes como se quiera, esta parte se va a hacer 1, es decir, esto está acotado por 1. Y 4 entre 2 a la n, cuando n tiene infinito, pues se va a 0. Entonces esta diferencia es tan pequeña como se quiera y por lo tanto se sigue que la sucesión es de Cauchy. Bien, consideremos ahora otra sucesión. Consideremos la sucesión yn igual a la suma desde que casi igual con 1 hasta n, de menos 1 a la k más 1 entre k factorial. Antes de ver este ejemplo, quiero que vean que, digamos, el punto de convergencia de esta sucesión pues no es obvio, entonces, y tampoco tenemos monotonía. Entonces no era posible ni aplicar el teorema de Weierstrass ni utilizar la definición. Entonces es por eso que en este caso recurrimos, digamos, al criterio de Cauchy. Veamos entonces ahora esta sucesión. Esta sucesión tiene lo mismo. No podemos, digamos, determinar a primera vista
cómo va a ser su límite, y tampoco es una sucesión monótona, porque si tomamos si tomamos n igual a 1, pues tenemos 1 entre 1 factorial, que es 1, pero el siguiente término es 1 menos 1 entre 2 factorial, y el siguiente va a ser 1 menos 1 entre 2 factorial más 1 entre 3 factorial, es decir, es una sucesión que está oscilando. Entonces tomamos m mayor que n y tomemos la diferencia entre ym y yn. Esta diferencia pues queda descrita justo por la expresión que tengo aquí a la derecha. Como m es mayor que n, pues en la suma de ym van a correr, digamos, desde 1 hasta n y luego desde n hasta m. Entonces, lo que tienen en común ym y yn, pues es justamente la suma desde que k es igual con 1 hasta n, de menos 1 a la k más 1 entre k factorial. Entonces, todos esos sumando se mueren y te sobreviven los restantes, ¿no? Que son los que aparecen en esta expresión de la derecha. Entonces, bueno, ¿qué podemos hacer? Sabemos que 2 a la k menos 1 es menor o igual que k factorial. Eso es un ejercicio que les he dejado en videos anteriores, entonces se puede demostrar inductivamente sin ningún problema. Entonces, podemos aplicar la desigualdad del triángulo. Si tomamos el valor absoluto de esta suma, de esta diferencia, que es el valor absoluto de esta suma, eso va a ser menor o igual que el valor absoluto que la suma de los valores absolutos de menos 1 a la k entre k factorial. Y eso es justamente 1 entre k factorial. Como se satisface esta desigualdad, entonces 1 entre k factorial es menor o igual que 1 entre 2 a la k menos 1. Ok, pues entonces reindexando, tenemos que esta suma es menor o igual que la suma desde que k es igual con n hasta m menos 1 de 1 entre 2 a la k. Entonces, ¿qué podemos decir al respecto de esto? Pues podemos a lo mejor factorizar justo 1 entre 2 a la n de esta suma, y sería, o sea, si factorizan 1 entre 2 a la n de esta suma, van a tener 1 entre 2 a la n que multiplica a la suma desde que k es igual con 0 hasta m menos n menos 1 de 1 entre 2 a la k. Entonces se puede concluir que esta suma va a ser menor que 1 entre 2 a la n menos 1. Sería muy buen ejercicio que ustedes en efecto verificaran que esta desigualdad es cierta, que se da. Entonces, cuando n tiende a infinito, cuando n es suficientemente grande, esto se hace tan pequeño como se quiera, se va a 0. Y eso significa que la diferencia de estos dos, cuando m y n son suficientemente grandes, es menor que epsilon. Con lo cual, pues la sucesión es una sucesión de Cauchy.